Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta sencilla ceremonia, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satarjat José Marcelli, de ir por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchas gracias por estar presentes y participando. Muy bien, ustedes tienen la palabra, se abre el diálogo. Y adelante, Araceli. Maestro, buenos días otra vez y queridos hermanos. ¿Usted nos podría explicar la experiencia o la prueba que tuvo el gran gurú el, doctor José Manuel Estrada sobre, mm, le encomendó el doctor de la Ferrier cortarse la barba y el cabello? Ah, sí. Bueno, yo tengo una interpretación, no quiere decir que sea así. La barba y el cabello van acumulando una fluidos, energía, sintonía, vibración, lo cual ayuda al misionero, al apóstol, a transmitir esa vibración superior que tenemos que estar buscando todos, dentro y fuera de nosotros mismos, pero que se encuentra muy vivencial en aquel que lo ha realizado. Entonces fue la prueba de dejar todo tipo de poder y entrar a un retiro, porque está combinado la indicación de irse a un retiro de la actividad pública, no quiere decir que deja de hacer cosas, sino que se retira de la actividad pública y también retira ese carisma, esa acumulación de vibración, de energía, de luz que da naturalmente al que sigue verdaderamente el sendero. La gente pierde su luz y no sigue el sendero y gana luz cuando sigue el sendero. Entonces al maestro Estrada le dieron la prueba de cortarse el cabello. El hermano mayor accedió a hacerlo, pero en fecha de la natalicio de su maestro, en un peluquero ahí en Caracas, Venezuela. Y por cierto, al cortarle el cabello lo querían enclaustrar, controlar, querían imponerle un retiro. Y él dijo, no, yo no me voy al Arrap y no me quedo aquí. Y entonces salió, se habla de una noche, con pocas cosas que tenía, como su altar y otras cosas, y se dirigió a Puerto Rico, donde nadie sabía que lo esperaba, pero tenía un contacto que sí lo esperaba, una amistad, un discípulo que lo esperaba. Ahí volvió a hacerse ropa talar, ropa con capa, sus pantalones, todo. Y en poco tiempo, fueron unos 2 semanas, y no se le avisó al maestre de la Ferrier. Aparentemente se disgustó porque él tenía que saber qué estaba pasando, pero no se le indicó. Nadie sabía dónde estaba José Manuel Estrada, el gran gurú, el Satarjat José Manuel Estrada. De ahí pasó a Ensenada
y ahí le recogieron y le ofrecieron hacer el retiro en Ensenada, ya con su cabello corto, y ahí lo esperó Carlota Castañeda, que sería después de Estrada. Y de ahí salió la iniciativa de su discípulo Vicente Licona de hacer el retiro en Coatepec, en la hacienda del mayor Joaquín Alcántara, que fue jefe de Vicente Licona. Él era soldado y el mayor, pues era el mayor Alcántara. Muy bien, así fue un poco esta trama de desligamiento de la misión, pero el hermano mayor, desde su retiro, continuó una o dos veces al año mandando mensajes de dirección de los trabajos, incentivando que no se perdiera la verdadera línea, el verdadero sentido de todo este trabajo, que por cierto, pues él había tocado construir desde sus raíces, desde sus bases. Él veía que se caían muchas cosas y él trataba de mantener el espíritu, la dirección y las orientaciones desde unos mensajes que hizo desde su retiro. Recuerden que el retiro fue de 40 meses, o sea, 3 años y 4 meses. Fue desde julio, bueno, agosto del 58 a diciembre del 61. Serían los 40 meses. Pero ante esto le pidió su maestro cortar toda conexión y que se fuera hacia adentro, a la renuncia completa. Para mí eso fue el mensaje. El maestro lo preparó a la renuncia completa y a la despersonalización. Su figura era muy fuerte en la misión. Y claro, eso le generaba envidias y otras cosas. Pero el maestro le puso esa prueba. Una indicación que dio el hermano mayor al respecto es que el nazariato, o sea, el dejarte el barba y cabello y hacer el voto completo del nazariato, es una potestad del discípulo, aceptar y vivirlo. No puede ser impuesto. Entonces, que aún considerando que él no deseaba romper su periodo de nazariato, porque él seguiría consagrado a la misión, porque cuando te consagres a tu Dios, vivirás el nazariato. Él aceptó la instrucción de su maestro, no lo desobedeció, y se cortó el cabello y se fue a un retiro, pero que tardó algunos meses en determinar hacia dónde y cómo sería el retiro. Bueno, eso es un breviario de toda una serie de acontecimientos y tiempo que más o menos se da como unos 8 o 9 meses, entre los años 57 y 58. Es una breve historia de lo sucedido. Ustedes tienen la palabra sobre este asunto, sobre algo más. Gracias, maestro. O las pruebas en el sendero las te encuentran o tú las encuentras. Y esa es la oportunidad de trascender, de replantear algo más allá de sufrimiento, muerte, del ego y de muchas cosas. Tienen la palabra. Sí, en Artardón, País Vasco. Buenos días, maestro. Buenas noches a los que están al otro lado del Atlántico.
Quería preguntarle hoy por el autoengaño. ¿Puede hablar un poco más alto, ¿Ves? por favor? Sí, a ver, está cerrada la puerta. En mi casa están viviendo. Ahora ya, ¿sí? ¿Me oye mejor? Sí, por favor. Quería preguntarle sobre el autoengaño. Estos días atrás, creo que usted citó el llegar a la realidad viva, a la realidad que no estuviera contaminada por nuestra visión particular. Y también nos alertó de salir del optimismo o del pesimismo, ¿m? Para no desfigurar la realidad, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Entonces, eso quisiera yo preguntarle cómo trabajar eso para no caer en el autoengaño, porque a veces cuando las cosas, según nuestra visión particular, creemos que van mal, ponemos mucho optimismo y a mí me dicen, lo idealizas, la situación esta la idealizas, los que, vamos, observadores de fuera, es que idealizas mucho. Y otras veces, claro, a lo mejor es un esfuerzo que yo hago para no caer en el desánimo cuando hay dificultades, ¿no? Entonces, ¿cómo ver la realidad como es? No solamente la externa, sino la realidad interna, sin autoengaños. Buscando su centro. Y para eso no hay receta. Ya Mm. les he dicho que si estás a la derecha, el ajuste es hacia la izquierda. Si estás abajo es hacia arriba y si estás arriba es hacia abajo. ¿Para dónde es el ajuste? Depende. En el momento el sabio sabrá ajustar hacia el centro, siempre. Ese es lo general. Pero lo particular, díganme un navegante en el mar, una persona en el automóvil, es que tienes que ajustar 3 centímetros y luego 4 y luego 2. Depende, déjame ver dónde necesito ajustar, qué necesito ajustar para estar más centrado, integrando. El que está en centro está integrado, el que está fuera de centro está parcializado, unilateralmente parcializado. Entonces, no me pide una receta porque no la hay. Simplemente la orientación es busca el centro. El Buda lo dijo, busca el camino del centro, camino medio, integrando, claro, pero no hay receta. Y para lograr esa integración, lo que nos da nuestro linaje como orientación, las disciplinas nos pueden llevar a irnos ajustando, ¿no? Cada día. Puedes que haces bien las disciplinas y no estás distraído con tu ego, con otra cosa. Estás buscando integrar, ajustar y experimentar algo más y más claro. Pero ten cuidado porque si lo das por hecho, te pierdes. El ajuste en la vida es natural. Cuando vas caminando tienes que ir ajustando. Que te des cuenta o no, no sé, pero lo más posible es que no. Pero aún así, tu inconsciente sí está ajustando. Tenemos aquí unos balances que te hacen que no te vayas a los extremos, etcétera. Pero si lo haces consciente, pues es mucho mejor. No hay receta, hay camino, hay experiencia, hay capacidad de elegir cómo, cuándo y para qué, cuánto, ¿m? Cómo. ¿Algo más? Muchas gracias. ¿Tienen la palabra? Maestro, Sí, don ¿podría ser Antonio, buenos días. la anécdota de aquella vez que el maestro Estrada estaba en su retiro y
y alguien vio que una niña se estaba ahogando. Y entonces el maestro no sabía nadar, entonces tuvo que poner los pies sin darse cuenta dónde los ponía y se mantuvo firme en el agua. No sé si lo digo bien. No, eso no fue en el retiro, fue en un río, en una vez que visitó Honduras, en un río y estaban comiendo y una niña se empezó a enredar con las hierbas que a veces hay abajo de los ríos. En ríos tranquilos se hacen hierbas que no te capturan y es difícil salir. Y dice él que fue tanta su necesidad de ir a ayudar a esa niña que cuando menos se dio cuenta ya estaba caminando sobre el agua y la gente lo vio. Él no sabía nadar, pero estaba caminando sobre el agua. Sacó a la niña y luego dijo, gracias, Dios mío, por permitirme ayudar. Pero eso fue en un río en el país de Honduras. No sé el nombre del río ni nada, pero así lo mencionó el hermano mayor. ¿Mm? Sí, 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 gracias. De nada, usted. Bien, ¿alguien más que desee compartir o preguntar? Maestro, buen día, buenas Sí, noches a adelante, don todos. Victoriano. Lo que sí realizó el hermano mayor fueron en su retiro las conferencias científico-filosóficas. Sí, sí, grababa y mandó varios paquetes y de hecho se las mandó al hermano Hosto ahí en Ensenada y él los guardó, que luego se harían cassettes y luego ya se hicieron CDs. Muy interesantes sobre esa visión de los grandes ciclos, de los grandes temas que él traía para la humanidad, para abrirlos y profundizar en ellos, que cuando se comprenden llegan a tomar una significancia muy relevante y orientan nuestra existencia, ¿sí? Las famosas conferencias que mandaba para la radio de Ensenada, pero hasta donde yo sé, el vehículo era el hermano Hostos, una amistad, un discípulo que hizo mucho al maestro y le apoyó llevando estas grabaciones a la radio, donde se tenía un convenio de estar alimentando y que llegó a tener mucho auditorio estas conferencias científico-filosóficas. Están, que yo sepa, en audio y están transcritas por ahí en un libro. Sí, adelante, Alejandra Barros. Gracias. Maestro, buenos días. Buenas noches a todos también. Maestro, ¿el incienso qué función tiene o por qué se coloca en muchos lugares y bueno, sobre todo en cuando se medita y en la ceremonia o en el caso de uno que hace el antenaje? Gracias. El incienso de cierta calidad, que hay cosas muy artificiales que no son incienso, normalmente suelta un aroma de diferente tipo, porque cada incienso tiene su vibración, su uso, su propósito. Pero en general los inciensos litúrgicos para este tipo de ceremonias tienen la finalidad de abrir un camino, despejar la vibración densa y pesada animal o más baja y purificar el ambiente, facilitar el entrar en contacto con y sintonizarnos con vibraciones más elevadas. El incienso puede ayudarte o ser la referencia de esa vibración. No solo es para espantar moscos, no solo es para espantar las malas vibras,
vibraciones, sino te abre un camino con toda la confianza porque te sientes más en armonía, más en sintonía. Yo he experimentado con algunas, pero pocas veces, con la ciencia de la tradición sufi en cuestión de aromas, inciensos, y la verdad es que es una maravilla. Una vez le traje al maestro de Alemania, al venerable Marcheli, una mezcla de inciensos que me preparó un señor que estaba instruido en esta tradición, un alemán, por cierto, rubio, pero estaba preparado en esto. Entonces yo le dije para qué se quería eh, una preparación y él me la preparó. Y cuando la pusimos, de repente le digo al venerable Satarhat, maestro, ¿siente lo mismo que yo? Dice, sí, me siento muy abierto, centrado. Este incienso nos ha llevado a un estado muy elevado de conciencia, pero esto no lo puedo decir muchas ocasiones. ¿Ya? Puede ser algo agradable para los sentidos, pero en esto que les digo nos sintonizaba con una vibración muy fina, muy unitaria, muy clara. Y los dos nos dimos cuenta que había sido mezcla de incienso. Entonces, desde entonces supe que sí, lo que se dice es posible, pero se requiere una tradición, no se inventa, no es comercial, pero sí, los inciensos pueden sintonizar, hay que saber muy con claridad cuál usar y hay que buscar que sean finos, buenos, no artificiales. Casi todos los que son varitas de incienso que queman una varita de bambú muy delgadita, generalmente son carbón impregnado de esencia química y no son realmente resinas, que son las que liberan ese nivel vibratorio. Hay que aprender a distinguir, hay que aprender a usar, como todo. Y para este tipo de trabajo que sea de calidad. Ahí sí no te vayas por lo barato. Lo importante es la calidad y lo que provoca. La magia de los perfumes es muy importante, pero también de los humos, de las luces, de los colores. Es muy importante. Es parte de la capacidad de unificar o de fragmentar. Depende lo cómo y para qué se use. No son tantas esencias que podemos encontrar en forma resinosa que desprende árbol normalmente de lugares secos para protegerse de animales y de otras cosas. El árbol lo usa como protección, pero nosotros lo podemos usar, pero protección del ambiente por su alto contenido de vibratorio, pero cuando es natural y de calidad, por favor. Bueno, la última y nos vamos para ponernos a trabajar lo que hayamos aprendido. Alguien levanta la mano. Antonio, levanta la mano. ¿Eh? Levanta la mano. ¿Qué? Muy bien, don Antonio, adelante. Bueno, tienen la palabra los demás. Gracias, maestro.
Sí, Sí, no sé, Enar. sí, es que no sabía si Antonio quería hablar. Em, Cuando ha contado usted lo de cómo salvó el maestro Estrada ¿Puede esa hablar niña, un poco más alto, por favor? Porque se oye muy bajo. sí, cuando usted nos ha contado cómo el maestro Estrada, como el hermano mayor, salvó a la niña sin saber nada. Entonces yo me preguntaba, en ese momento fue movido por el corazón y por la fe, ¿no? En ese momento hay un impulso que le llevó a salvar a un ser humano y superar sus límites o por encima del agua, ¿no? En esos casos es el corazón, ¿no? Es el amor lo que le movió. Y también la fe, la confianza. A veces eso Yo creo nos que hace... fueron muchas cosas, no es una sola. Ujú, Pero no se dio cuenta, simplemente actuó, pero estaba en sintonía con otras cosas. Cualquier gente por puro amor no hace eso. Entonces definirlo como que fue el amor no sería justo, no sería correcto, es mucho más que eso. Integrado eso, claro. ujú. Es el resultado de un ser integrado, ¿no? Un ser que sí estaba en su centro y conectado. Estaba en el lugar y en la situación y simplemente conectó y dio el resultado. Ujú, Cuando estás en lo que estás, en el momento que estás, sabrás qué hacer. ¿Cómo? No sé, pero lo sabrás hacer. Hay una asistencia de los recursos del universo, pero no es solo amor. Todo lo queremos claustrar con amor. ¿Y qué tipo de amor hablamos? Ese es un tema muy complicado, porque la gente no entiende lo mismo del amor. El amor es pasión, el amor es imaginación, el amor es más que eso, es ley de sintonía, pero casi siempre se le asocia con un sentimiento, no con una sintonía mental, empática, vibratoria. En fin, sería cuestión de ponernos de acuerdo cuando hablamos de temas tan difíciles de definir como el amor. ¿Cuánta gente dice te amo y en realidad te deseo, te poseo, me provocas, mi animal? O sea, ¿por qué no lo dices así? Lo escondes detrás de la frase bonita del amor. Y no es que el amor no tenga importancia, mucho, pero hay que ver a qué te refieres para entendernos. Es una palabra de las más manoseadas que hay. Se usa para tantas cosas tan diferentes y a veces contrarias. Y no quiere decir que no tenga su valor, pero ¿a qué valor estamos refiriéndonos? Ujú. Muy bien, pues yo les agradezco mucho su presencia, su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que ojalá sirvan como un medio de incentivar el caminar más conscientes, con más claridad del cómo, por qué y para qué lo hacemos por la vida. Que pasen bonito día a todos y a todas. Paz. Pax. Pax, maestro, gracias. Maestro.